Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Como parte del continuo intercambio que desde nuestra mesa redonda tenemos con nuestro gobierno para informar al pueblo sobre temas de máximo interés, pues hoy conversamos en este espacio con la ministra de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, la compañera Martelena Feitó Cabrera, a quien le doy nuevamente la bienvenida en nuestro estudio. Estaremos hablando, por supuesto, de temas como el empleo, la seguridad social, la asistencia social y temas que tienen que ver, por supuesto, con la dinámica de este ministerio en nuestro país. Temas que son de primer orden para el desarrollo económico y social de la nación, y a ellos nos estaremos acercando en nuestro espacio de este martes. Los invito entonces a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Pero antes de entrar a hablar, y aunque no hemos concebido la sección de la noticia del día, sí quiero dar dos informaciones, una internacional, una nacional de las últimas horas. La internacional tiene que ver con el fallecimiento este martes a los 91 años del último mandatario que tuvo la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, quien falleció en la clínica central de Moscú a los 91 años tras una larga y grave enfermedad, señalaron las fuentes médicas de ese país. Y en el orden nacional, bueno, se ha conocido en las últimas horas la salida imprevista de la central termoeléctrica Antonio Guitera Homs, que es la mayor unidad simple de generación de nuestro país y que ha tenido pues dificultades en las últimas semanas, y finalmente hoy pues ha salido de los parámetros técnicos permisibles y está fuera de servicio en este minuto, pues añadiendo más megawatt al déficit que tiene hoy la generación en el país. Una noticia que sin dudas pues es parte también de las noticias de interés en este minuto en Cuba. Entremos entonces a hablar de los temas que tienen que ver con el empleo en nuestro país. Un asunto al que el gobierno le brinda máxima prioridad, y me gustaría comenzar hablando, ministra, precisamente sobre esas prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en las políticas de empleo de nuestro gobierno? ¿A qué sectores se sigue protegiendo? ¿Cuáles son las acciones que se han venido desarrollando en los últimos meses? Buenas noches, Randy. Buenas noches a toda la audiencia que se encuentra en estos momentos en contacto con este programa tan importante. Como siempre, agradezco a nuestros intérpretes de la lengua de señas que rompen las barreras comunicacionales con nuestra comunidad sorda, y agradeciendo siempre al programa la invitación de esta oportunidad de transmitir algún nivel de actualización a la población, a los trabajadores, a los pensionados, a nuestros beneficiarios de asistencia social, sobre la implementación de todas las políticas que han sido aprobadas por nuestro gobierno, en el caso específico de la competencia del Ministerio de Trabajo. Cuando aquí se ha venido a explicar todos los temas que tienen que ver con la actualización de la estrategia económica y social, todas las medidas, la actualización de las medidas, aquí hay un tema que es central, que es el tema del empleo. Porque sin el empleo no es posible materializar todos estos procesos, todas estas medidas que el país viene aprobando y ha implementado. Y nosotros en el empleo tenemos políticas que están refrendadas desde nuestro Código de Trabajo, la ley número 116. Hay una protección en el empleo, para el acceso al empleo, en primer lugar de nuestros jóvenes. Nosotros tenemos una alta responsabilidad con la ubicación laboral de todos los jóvenes que egresan de los diferentes niveles de enseñanza, y también de aquellos jóvenes que se encuentran desvinculados del estudio y del empleo. Tenemos una prioridad en la ubicación de las mujeres. Nosotros tenemos datos estadísticos que confirman el empoderamiento de la mujer en los cargos directivos, en los cargos decisorios. Hay sectores en que la mujer es mayoritaria, la participación femenina, dígase el sector de la salud, el sector de la intermediación financiera, el sector de la educación. Y también tenemos otras prioridades también que abarcan a los jóvenes, como todos los que se licencian del servicio militar activo. También tenemos a las personas en situación de discapacidad, que tienen una prioridad, y a las personas que extinguen sanción en libertad, que tienen uno de los requerimientos para que puedan acceder a este beneficio de excarcelación anticipada, es que puedan realizar un empleo. Y por tanto también
constituyen una prioridad y en su momento cualquier otro, en dependencia de la situación que tiene el país, el Código de Trabajo da la posibilidad de incluir a cuántos sectores se tengan en esos momentos necesidad de tener algún tipo de prioridad en el acceso al empleo, que nosotros llamamos personas que son de especial interés estatal, porque para nosotros es una prioridad que este segmento de la población tenga cierta protección en cuanto al acceso al empleo. Y teniendo en cuenta esta diversificación de actores económicos, yo creo que no es ocioso decir que el Código de Trabajo tiene un grupo de principios fundamentales de derecho que rigen en el trabajo, que son de estricto cumplimiento tanto en el sector estatal como en el sector no estatal de la economía. Es muy importante que lo sepan los trabajadores, sus sindicatos y los empleadores. Integralmente esa triada es importante. En primera, porque a veces los trabajadores, aún conociendo los derechos que tienen, no los ejercen. Y es importante que los conozcan. En Cuba hay una protección al salario mínimo. Nadie en Cuba debe cobrar menos que el salario mínimo establecido en el país. Eso es un principio de derecho fundamental. El principio de igualdad y no discriminación. No discriminación de ningún tipo, ni en razón de la edad, ni en razón del sexo, ni de la creencia religiosa, ni de la orientación sexual. Tenemos un principio fundamental de derecho que es la prohibición del trabajo infantil, eso está estrictamente prohibido. La garantía de los derechos que tienen que ver con las condiciones de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, el derecho que tienen los trabajadores a la superación, o sea, también los trabajadores que están en estos momentos en las nuevas formas de gestión con los actores económicos, las MIPYME, la CNA, los trabajadores por cuenta propia, también esos trabajadores que están contratados en esos lugares o que son socios tienen estos derechos y tienen ese acceso también a la superación. También desde el punto de vista del descanso es muy importante, el descanso diario, el descanso semanal y las vacaciones anuales, que son vacaciones anuales pagadas, tienen todos los derechos de la seguridad social. Decirle y ratificar que todos los beneficios de la seguridad social, todas las prestaciones corren con cargo al presupuesto de la seguridad social. Por tanto, si el trabajador tiene, empleador tiene por ejemplo, alguna mujer que está embarazada, llegado el momento de la licencia de maternidad, puede perfectamente otorgarle ese beneficio, no va a incurrir en ningún gasto, puede contratar a otra persona y el gasto en que incurre esa persona va a cargo de la seguridad social y él no se afecta. Y también todos los trabajadores de este país, y máximo ahora con todo el perfeccionamiento que hubo del sistema judicial, tienen derecho a promover acciones cuando consideren que algunos de sus derechos no se han cumplido o se han violentado. Directamente al órgano de justicia laboral en los casos que está establecido este sistema o en los tribunales de justicia, donde también pueden ellos hacer ese tipo de reclamaciones. Para garantizar ese derecho que tienen los ciudadanos del país al trabajo, y sin duda es una también de las obligaciones más importantes que como ciudadanos tenemos, ministra, hay también decisiones que se han venido adoptando para flexibilizar ese acceso al trabajo. Estoy pensando en temas como el pluriempleo, que es una cosa que el Código de Trabajo refrenda y que no siempre es bien comprendido, utilizado. El tema del trabajo a distancia, que me parece un asunto vital para estos tiempos y para los tiempos futuros, y que mi percepción, quisiera escuchar la suya, no sigue siendo comprendida por las administraciones del país. Y también temas como el de la flexibilidad y la fijación del salario, potestad que se le ha dado al sistema empresarial cubano en estos tiempos. ¿Cómo marchan esas adecuaciones en el ámbito laboral? ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué hemos retrocedido? ¿Cómo estamos en este minuto? Bueno, explicar que nosotros hemos construido y mantenido actualizado durante aproximadamente 3 o 4 años de una manera permanente el banco de problemas. O sea, todas las trabas que tenía nuestra legislación que entorpecían todos estos procesos del acceso al empleo. Lo primero es que el empleo en Cuba está descentralizado, o sea, no hay que pedirle permiso a nadie para contratarse. Siempre y cuando haya disponibilidad de plaza en un sector
y esté la plaza en convocatoria, usted puede perfectamente, no requiere, como hace muchos años, la autorización de la Dirección de Trabajo, no requiere que las dos entidades se pongan de acuerdo para hacer esos cambios, no hay una total descentralización de los temas de empleo. Se puede ejercer más de un empleo. Eso también era otra de las cuestiones, eso está establecido desde el año 1998 y todavía no se conoce a veces en toda su magnitud. Desde esa época, los propios estudiantes, cuando están en las prácticas preprofesionales o cuando están en su periodo vacacional, que se incorporan al empleo, tienen derecho a cobrar el salario por la plaza que están ocupando. Y eso es un beneficio que prácticamente durante años no supera los 100,000, 120,000 trabajadores en todo el país. Las facultades de Derecho utilizan mucho esa posibilidad y la Fiscalía, los tribunales, el propio Ministerio de Justicia, las notarías hacen mucho uso de la posibilidad que tiene esa contratación de los trabajadores, de los estudiantes en esos periodos. Y está el tema del teletrabajo, que todavía se sigue viendo el teletrabajo y el trabajo a distancia como algo de contingencia. Ante la contingencia del combustible, ante la contingencia energética, en periodo vacacional, y eso es un error conceptual. ¿Es teletrabajo por periodo? Por periodo. Fíjense que nosotros en los momentos más álgidos de la pandemia de COVID-19 llegamos a tener más de 500,000 trabajadores elaborando en esta forma de organización del trabajo. No es ni siquiera una modalidad de empleo, es una forma de organizar el trabajo. Claro. Y el lugar donde la persona trabaja puede ser la familia, el seno familiar. Y esto es ganar, porque es un beneficio total para el propio trabajador. Hay situaciones con el transporte, hay personas que ya tienen determinada edad que les es más difícil moverse, hay personas que tienen ciertas limitaciones propias de movimiento, en razón de la edad, en razón de alguna discapacidad, y eso permite que el trabajador pueda conciliar mejor la vida familiar con la vida laboral. Puede hacer el trabajo en el momento en que él entienda, en que tenga mayor posibilidad, mayor inclusive deseo de hacer el trabajo para hacerlo mucho más productivo. Y desde el punto de vista de las administraciones, es un trabajador que no está permaneciendo a tiempo completo en la entidad. Eso significa ahorro de los recursos de los portadores energéticos que tiene la entidad. Lo que generalmente se ve en blanco y negro. O estoy en mi casa o estoy en el trabajo, físicamente. No se ve todavía que eso puede ser una combinación. Claro. En que yo esté una parte del tiempo en mi casa, voy a la entidad, en ese momento en la entidad, entrego el resultado de mi trabajo, recojo todas las informaciones, puedo ir a una reunión, puedo ir a un consejo técnico, puedo ir a un taller, puedo participar en la preparación, puedo hacer un grupo de actividades que no son excluyentes. El trabajo con la permanencia en la entidad. Lo que pasa es que todavía muchos jefes, a veces hasta por comodidades en el tema del control, le es más fácil tener a la persona físicamente 8 horas ahí, aunque no esté trabajando, al margen de lo que ese trabajador esté haciendo en el puesto de trabajo, y máxime ahora que nosotros tenemos la tecnología de la informática y las comunicaciones, y la persona puede estar haciendo uso de ella en función o no del trabajo. Hay jefes que lo que les gusta es contar los pollitos, como diría la persona, ¿no? Que te los tengo ahí y sé que están y que saben, entran a las 8 y se van a las 5, pero ni siquiera me ocupo del resultado del trabajo. Y de lo que está hablando es que lo importante es que usted mide el resultado y no cuánto tiempo está sentado en una silla la persona, ¿no? Y eso en esta época, como usted decía, como está el transporte, ¿cuántos pueden resolver situaciones en ese sentido? Pero además para pensarlo hacia el futuro, cómo nosotros organizamos mejor nuestra fuerza laboral. Fíjese que nosotros logramos establecer esta forma de organización del trabajo mediante una norma jurídica, porque aun cuando el Código de Trabajo establece que el lugar de trabajo se acuerda entre la administración y el trabajador, las personas no se atrevían a utilizar esta modalidad y recibí varias frecuentes preguntas que me decían, pero ¿en qué lugar dice que yo puedo utilizar y yo puedo aplicar el trabajo a distancia o el teletrabajo? Y eso ha costado
muchas barreras, está costando barreras. En este momento, ¿cuántos hay? Bueno, fíjense que en este momento tenemos 50.000 personas, eso es el 2% de 500.000 de 500.000, están en niveles extremadamente bajos, aún con esta situación que tenemos que se presta por sí misma para poder implementar. ¿Qué nosotros hemos dicho? Lo primero es que hay que identificar cuáles son los cargos en que se puede, por la naturaleza de la actividad, realizar el trabajo a distancia. Y eso hay que inscribirlo en el convenio colectivo de trabajo. Aquí el sindicato juega un papel imprescindible. Y a partir de ahí, entonces, que se analice por qué no se utiliza esa modalidad. Muchas veces están trabajando y de buena primera dicen, bueno, ya estamos la pandemia de COVID controlada, ya todo el mundo regrese. Y así, como eso te pudiera citar muchísimos ejemplos. Quitamos un proceso muy engorroso que había, que era para la contratación de los jubilados. Que tuvo muchas quejas, era verdaderamente bastante difícil, y ya la entidad puede libremente hacerlo, contratar a esos pensionados. Ahora, reiterar aquí que esto no es un derecho del jubilado a contratarse, eso es una facultad que tiene la administración. Si lo necesita la administración. Si lo necesita, que también la administración debe ver a futuro, y no debe tampoco coger una plaza, ocuparla por tiempo indefinido con una persona que a lo mejor no va a preparar a nadie, con una persona que no es estrictamente necesario que esté ahí. Y entonces también eso es una de las cuestiones que por eso es que es una facultad que tiene la administración para poder hacer ese tema. ¿Cuántos contratados más o menos? Hay una queja, a veces dice, todos los jubilados están contratados y no hay empleo para los jóvenes. Falso, hay 33.000 personas jubilados que están reincorporados al empleo nada más. Tenemos 4,6 millones de trabajadores en el país. O sea, eso es una matriz de opinión que nosotros contabilizamos los datos para poder desmontarla. Lo que sí es cierto es que a veces uno necesita tener esa persona contratada y no tenía la posibilidad real y objetiva. Yo me acuerdo cuando empezamos este tema con la educación superior, entre el periodo en que se necesitaba el profesor y el momento en que se aprobaba, se le iba el curso. Y el otro tema también está en que hay trabajadores que tienen oficio, que tienen conocimiento, y la administración fuera del horario de trabajo, en vez de contratar un servicio a un tercero, puede contratar a los propios trabajadores, eso está permitido. También. Y eso prácticamente no se utiliza. No se paga un salario, se paga el servicio que está prestando el trabajador, pero nosotros, esta es una de las medidas que siempre promovemos mucho porque al final incrementa los ingresos de los trabajadores. Y no incrementa la plantilla. No incrementa la plantilla. Hay actividades que se pueden hacer en menos tiempo, lo puede hacer una persona que tiene otro labor y usted no tiene que plantillar a una tercera persona que no es necesaria a lo mejor en esa hay muchos ejemplos, la pintura, la albañilería, hay muchas actividades que se realizan por esta modalidad porque los trabajadores tienen esa posibilidad y la utilizan. Y las otras medidas que nosotros hemos flexibilizado mucho son en términos de lo que es los diseños del salario. En primer lugar, se eliminaron para el sector empresarial fundamentalmente, son todas estas medidas dirigidas al sector empresarial, se eliminaron todos los indicadores directivos y límites que le ponían tope al salario. No hay tope de ningún tipo en el salario. Empezamos por ahí, porque cuando hicimos el mapa de actores económicos, la única diferencia que había entre el sector empresarial estatal y el sector empresarial privado era que el privado ponía el salario a los trabajadores y el empresarial tenía tenía límites exactamente para hacer este tema. Aprobamos que las unidades presupuestadas con tratamiento especial, o sea, son esas unidades presupuestadas que generan ingresos propios, los trabajadores puedan ser beneficiados con sistemas de pago. Y los sistemas de pago se diseñan en la entidad con la participación de los trabajadores y forman parte del convenio colectivo de trabajo. Por tanto, cuando hay inconformidades con el sistema de pago de los trabajadores de una entidad, la responsabilidad de quién es, de la administración, del sindicato y de los propios trabajadores que no están exigiendo lo que tienen que exigir al respecto. Está el pago por alto desempeño. A veces dos personas realizan la misma función, pero hay otra que se destaca fuertemente. También hicimos el pago adelantado, la distribución de utilidades antes se pagaban al final del año, tenían tope, ahora se pueden pagar adelantadas
con resultados al cierre del primer trimestre, lo que no significa que tienes que esperar un trimestre más, puedes ir haciendo ese pago de manera mensual. Y más recientemente se aprobó el diseño descentralizado del salario de la entidad. Es la más novedosa. ¿Eso cómo ha marchado? Eso está, hoy por hoy, están el 25% de las entidades del país. Hay 450 entidades. Esto no se aplica tan como de oficio. Tiene que crear la entidad un grupo de un plan de mejoras, tiene que tener un grupo de condiciones para que no sea un incremento de salario que no tenga ningún respaldo atrás de producción. O sea, tiene que crear. Lo cierto es que cualquier entidad del país, del sector empresarial que reúna estas condiciones puede aplicar de una manera descentralizada ese salario. Ya no hay límite, porque al principio recuerdo que era Biocuba Pharma, el grupo empresarial de la FAR, un grupo de sectores, el turismo, que tenían ciertas condiciones para hacerlo. Ya eso está para todos los sectores empresariales. El año pasado, en el mes de septiembre, con estos tres sectores, y ya a partir de enero del 2021, eso se extendió a todos los sectores del país. Los resultados son muy favorables. ¿Cuántos trabajadores más o menos? Son aproximadamente más de 506.000 trabajadores. Sí, 506.000 trabajadores, casi 507.000 trabajadores que están abarcados en esta modalidad, y los resultados desde el punto de vista de la eficiencia empresarial, el incremento de la productividad, el crecimiento de los aportes al presupuesto del Estado y los propios ingresos de los trabajadores se han incrementado considerablemente, pero con un respaldo productivo atrás. Por eso es que no todas las entidades que tiene el país han podido entrar en esta modalidad. Que si nos queda todavía pendiente en términos de esta flexibilización, lo que es el sector presupuestado, ya no que tiene este tratamiento especial porque genera ingresos, sino el resto del sector presupuestado, donde hay importantes sectores como la salud, la educación y otros que también ameritan que nosotros podamos que accedan y se mantengan en estos cargos profesionales altamente calificados en el sector presupuestado. Eso lleva pensamiento para poder hacerlo. De hecho, estamos hablando 25% del sector empresarial, significa que todavía hay un largo trecho por andar en este tema de la flexibilización, en todos estos sentidos, en el pluriempleo, en el trabajo a distancia, en la propia aplicación de las flexibilidades salariales, y también en cómo pensar pues en generar empleo, que es un asunto necesario para cualquier sociedad. De eso le propongo que hablemos en breve en esta mesa redonda. Vamos a hacer un alto y regresamos con usted. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, continuamos conversando en nuestra mesa redonda con la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martelena Feito Cabrera. Ministra, la generación de empleo es imprescindible si una economía pues muestra desarrollo, dinámica, si busca, por supuesto, atender a las necesidades crecientes que tiene su población. En nuestro caso, ¿qué ha pasado con la generación de empleo? ¿En qué momento estamos? ¿Qué ha significado la entrada de nuevos actores a la economía cubana? Bueno, la generación de empleo es un indicador que mide gestión de gobierno. La mide desde dos puntos de vista. La mide desde el punto de vista de la capacidad que tenga ese gobierno de generar por sí mismo empleo. En el caso de nuestro país, generalmente los nuevos empleos se generan a partir de las nuevas inversiones o de la recuperación de capacidades en la industria, y anualmente, como en el marco de la elaboración del plan de la economía, cada uno de los organismos inscriben en el plan cuáles van a ser esas nuevas inversiones, esa recuperación de capacidades y qué impacto va a tener eso en
en la generación de nuevos empleos. Y por la otra vía que tenemos es por la vía de las políticas públicas que tienen los gobiernos para la generación del autoempleo. En el caso específico de Cuba, nosotros trabajamos durante muchos años en el tema de la ampliación y el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, que, bueno, el último perfeccionamiento se hizo en el año 2021, en febrero del 2021, donde también se quitaron un grupo de trabas, se quitaron todos aquellos alcances limitados de las actividades. Y recientemente toda esta aprobación de los nuevos actores económicos, las MIPYME, todo lo que tiene que ver con todo el proceso también de flexibilización y la ampliación de las cooperativas no agropecuarias, la política de entrega de tierras en usufructo, eso hace que el gobierno, nuestro país, tenga resultados favorables en cuanto a políticas desde el punto de vista de la generación de empleo. Ahora, no es suficiente con que a nivel nacional estén esas políticas para generar empleo. Hay que también generar empleo a nivel local. A nivel local, con las potencialidades que tiene el territorio, con los recursos endógenos que tiene el territorio y sobre todo alineado con la estrategia económico y social que tiene ese territorio. Que todavía nosotros tenemos que seguir perfeccionando esa estrategia porque a veces el municipio anda por un lugar y la estrategia de desarrollo anda por otro lugar. Entonces, en términos de empleo, eso hay que alinearlo. Por ejemplo, recientemente hubo una visita gubernamental a Camajuaní. El municipio de Camajuaní es un municipio superhabitario, un municipio que tiene una tradición de toda la vida en la confección de zapatos de alta calidad. Hasta chancletas, ¿sí? Que estaban haciendo. No, eso es, Camajuaní desde el punto de vista de calzado hace de todo tipo de calzado. Bueno, y hay una tradición y eso ha generado también mucho empleo. Todo el tema de la forma de la agricultura, un municipio que es eminentemente agrícola, tiene que tratar de generar un grupo de empleo a partir de las potencialidades que tiene el territorio. Y a veces también hay que generar empleo de los servicios que se requieren en el territorio. No están los servicios, a veces se generan empleos de una manera que está muy limitada cuando pudieran generarse empleos que garanticen servicios a la población. Por ejemplo, uno tiene un lugar donde no hay unos círculos infantiles desde el punto de vista estatales para cuidar a los niños y entonces ahí sería muy oportuno que se generara empleo a través de una casita infantil o a través de una cooperativa para el cuidado de niños o una MIPYME que se dedique a cuidar los niños. Estaba viendo esta mañana en Buenos Días y la habíamos mostrado aquí en la mesa redonda en algún momento. Por ejemplo, lo que están haciendo ustedes con la Federación para generar empleos para mujeres que tienen determinadas situaciones en la familia y hacen empleo entonces en la casa y están haciendo, por ejemplo, lavanderías en algunas comunidades aisladas y le dan servicio a la comunidad, tienen un beneficio económico y a la vez dan un servicio a la población de esa comunidad. Ese es el proyecto Espumá, que se le dan los recursos. Eso nosotros técnicamente le decimos la dotación de activos y entonces ahí se está generando un empleo, esa mujer está generando ingresos propios y además un servicio a la comunidad. Entonces todas esas cosas son las que eso inclusive no puede ser ni a nivel provincial. Eso tiene que ser ni a veces ni a nivel municipal, porque las comunidades son totalmente diferentes, distantes, la idiosincrasia de la comunidad es diferente. Lo cierto es que entonces hay que aprovechar todas esas potencialidades. Ahora, el gobierno sí es el que tiene que centrar ese programa. Tienen indicaciones los gobernadores, los intendentes, de hacer ese programa y ese plan de empleo ahí para además poder entonces satisfacer todas estas prioridades que tiene el empleo. A dónde van los jóvenes, a dónde van las mujeres, a dónde van las personas con discapacidad, a dónde van todas las personas que no constituyen una prioridad, pero que necesitan trabajar. Ahora, entonces, hay un tema también importante. que puede ayudar, ministra, que es el tema del conocimiento también, porque hay veces que están los empleos y las personas no saben que está. Es decir, hay la necesidad en determinado sector o en determinada empresa o en determinado lugar, pero la persona que a lo mejor está buscando trabajo o que no está buscando trabajo, pero a lo mejor se entera y se anima, no tiene el conocimiento. ¿Qué se está haciendo para seguir promocionando las posibilidades de trabajo, las posibilidades de empleo en los territorios? Ahí hemos evolucionado en el tiempo muchísimo. Imagínate que antes tenían que ir las entidades con su plantilla y tenían que ir ahí, despachar en la dirección de trabajo, tengo estos cargos vacantes, esto aquí, todo eso era a mano.
Después, en el tiempo de COVID, era a nivel de teléfono. Y ya nosotros, los desarrolladores de software del Ministerio de Trabajo, que son un colectivo de jóvenes muy, muy entusiastas, hicieron una APK. Se puede utilizar en ambiente web y se puede utilizar en los teléfonos móviles. Aunque tienes que activar datos móviles para poder operar el sistema, no te consume datos móviles. Y ahí entonces es la posibilidad que tienen las entidades de promocionar qué empleos necesita cubrir, cuál es el salario, cuáles son las condiciones de trabajo, que eso lo pueden, está diseñado no solo para el sector estatal, sino que está diseñado para cualquier actor económico que quiera contratar algún trabajador. Inclusive tiene la posibilidad de que si una persona tiene interés en promocionar su currículum, también puede ponerlo ahí. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que seguir insistiendo con las administraciones? Que esto es un mecanismo informático, electrónico, una facilidad. La APK Trabajar en Cuba, ¿cómo se llama, no? Trabajar en Cuba, una APK Trabajar en Cuba diseñada por dos especialistas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y nosotros permanentemente damos seguimiento a la APK, tiene muchas visitas, tiene muchas... Ahora, ¿cuál es el gane de esa aplicación? En que las administraciones tengan permanentemente actualizada esa solicitud de empleo, porque para que no pierda credibilidad. Porque si yo llamo a la entidad y ya la plaza está ocupada y esa plaza sigue vigente ahí en el sistema, entonces después las personas pierden interés por el sistema. Y por eso nosotros insistimos tanto en las áreas de recursos humanos, a nivel nacional, en las OCDE, para que las OCDE también desplieguen eso hasta abajo, con los gobiernos a nivel territorial, para que eso se use. Porque en tiempos de la informatización que estamos, conciliar a punta de lápiz presencial no tiene ningún sentido, y eso es una oportunidad. Ministro, usted ha hablado ahorita de los trabajadores por cuenta propia. Se decía en la Asamblea Nacional por el viceprimer ministro que en septiembre se vencía el plazo para la transformación, ¿no?, de los trabajadores por cuenta propia que tenían 3 o más trabajadores en otra forma de gestión económica. ¿Ese proceso cómo ha marchado? Ya nos abocamos a septiembre. ¿En qué sentido ha avanzado eso? Bueno, nosotros vinimos, estuvimos aquí en un programa cuando se aprobaron las normas, informamos a la población, inclusive previo, que eso nos permitió al dar esta información a la población, que las normas se enriquecieran con el saber de todo, se enriquecieran con todos los comentarios, el saber de nuestro pueblo. Eso fue en el mes de septiembre. Y ahí se informó que cuando se pusieran en vigor las normas, los trabajadores por cuenta propia que tenían más de 3 trabajadores contratados, no me estoy refiriendo a los negocios privados que tienen también ayuda familiar, no se está hablando de la ayuda familiar, estamos hablando de trabajadores contratados al margen de la ayuda familiar, contaban con hasta un año, para poder reconvertirse en una nueva forma de gestión. Esto no es una cuestión que se le ocurrió a Cuba, esto es una cuestión que funciona así en el mundo. Inclusive las MIPYMES puede ser de hasta un trabajador, porque al final lo que estamos buscando es la personalidad jurídica de esa forma de comercialización. Entonces no es lo mismo cuando es un negocio particular que ya cuando es un negocio que ya tiene trabajadores contratados, que hay inclusive otro tipo de beneficios para esos trabajadores, porque se le aplica todo lo que está establecido como si fuera un trabajador asalariado de cualquier parte del país. Nosotros empezamos a trabajar con un número cerca de casi 11.000, 12.000 trabajadores que estaban en esta situación, y al cierre de ayer, es el último dato que tengo, hay 1.429 trabajadores por cuenta propia que tienen contratados más de 3 trabajadores que todavía no han presentado esa solicitud de reconversión a la plataforma del Ministerio de Economía y Planificación. Ahora, de ese total de esos 1.400 trabajadores, hay 1.025 que son de La Habana. O sea, estamos hablando de que el problema está concentrado en La Habana. Se ha hecho un apercibimiento a la mayoría, está el 93% de apercibimiento, o sea, se ha tocado a cada una de las personas. Lo cierto es que ese plazo expira el 20 de septiembre. Y al final,
legalmente, el 30 de septiembre, un trabajador por cuenta propia que tenga 3 o más trabajadores contratados que no se ha reconvertido, está en un limbo totalmente de ilegalidad. Entonces nosotros no deberíamos estar pensando de, bueno, ahí vamos a cerrar el negocio porque esos trabajadores, esos 1.400 que quedan, tienen trabajadores contratados y esos trabajadores tienen familia. Entonces no puede recaer, tiene que caer la responsabilidad sobre ese empleador de que no va a dejar sin empleo a tantas personas realmente por un capricho o por una indisciplina. Entonces eso es un asunto que era importante que nosotros dejáramos esclarecido aquí. No va a haber plazos, no va a haber cambio de política, eso es una decisión y lo que hay es que al menos tener presentada la solicitud. Nosotros inclusive nadie va a ir contra de las personas que ya presentaron la solicitud y están en un proceso de aprobación. No, pero al menos tienes que tener presentada la solicitud. Claro, es importante eso, que lo conozcan los trabajadores por cuenta propia que quedan. Bueno, hablando de empleo, por supuesto, para un trabajador lo vital, además de su aporte a la sociedad, es también los ingresos que recibe. Y hay, sin duda, en estas circunstancias, ministra, insatisfacciones con el ingreso, ¿no? Con los salarios y con los otros ingresos de las personas en el país. En esa situación y con la situación también que tenemos hoy de déficit energético, etcétera, ¿cómo se está enfrentando? ¿Qué panorama tenemos en el ámbito de los ingresos? Bueno, decir en estos momentos que los ingresos son suficientes sería totalmente falso. Son insuficientes no solamente el salario, también las pensiones, las prestaciones de la asistencia social, porque el salario ha perdido capacidad de compra. Eso es una realidad. Ahora, nosotros estamos tratando de que todo el mundo ordene el análisis del salario. Usted dice, no, esta entidad, el salario es bajo, pero cuando usted analiza, bueno, es una entidad que está paralizada total o parcialmente porque no tiene los insumos suficientes para producir, porque no tiene electricidad, porque no tiene el combustible suficiente. Entonces ahí estamos el salario que tiene un problema de capacidad de compra, estamos entonces deprimiendo más el salario de los trabajadores porque realmente tienen, de acuerdo a las garantías que están establecidas en el Código de Trabajo, tiene hasta un mes de manera consecutiva o no para cobrar el 100% del salario, y en el caso específico del sector empresarial, siempre y cuando la entidad pueda asumir el cobro, cuando ya se prevé más de 2 meses de interrupción laboral, puede asumir el pago del 60% del salario. Y cuando por determinadas circunstancias específicas, como cuando pasó con el turismo, cuando pasó cuando los artistas que no podían trabajar, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de una manera excepcional autorizó, porque entonces serían recursos que el presupuesto del Estado tendría que erogar en ese sentido. ¿Cuántos trabajadores interruptos tenemos en este minuto? En este momento hay 40.000 trabajadores reportados como interruptos en todo el país. ¿Algunos han sido reubicados? El 29% de los trabajadores han sido reubicados. Eso es una posibilidad que a veces las entidades ven como muy fácil. Bueno, estoy interrupto, bueno, ya cuando es una interrupción corta es verdad que es muy difícil reubicar a los trabajadores, porque ¿dónde tú lo vas a poner? Que al otro día lo vas a llamar, o cuando venga la luz lo vas a llamar. Pero cuando son interrupciones largas, por un periodo mayor, lo que debe hacer la entidad es reubicar. Por ejemplo, en estos momentos La Habana tiene una situación de déficit de fuerza de trabajo para la campaña antivectorial contra el dengue, porque es una situación que estamos enfrentando ahora. Bueno, pudiera ser eso una ubicación, porque la entidad tiene que hacer gestión de empleo para sus trabajadores. La entidad no puede desentenderse. Bueno, no tengo materia prima, no tengo electricidad, bueno, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esos análisis hay que ordenarlos de esa manera, porque al final todo eso trae desmotivación, al final eso trae fluctuación laboral, y eso es muy mal. Y lo otro es que nosotros no podemos ver el salario el salario en abstracto, el salario como una categoría independiente. El salario hay que verlo correlacionado con los precios. Claro. De lo contrario, yo me disculpan porque, bueno, por la edad que tengo puedo recordar muchísimas cosas. Cuando nosotros nos graduamos, mi generación,
Los universitarios 198 pesos, pero con 198 pesos usted podía en las vacaciones hospedarse en un hotel, porque 198 pesos tenía capacidad de compra. ¿Qué es lo que pasó ahora? Ahora pasó, el salario teóricamente estaba previsto que se incrementara en relación con los precios, iba a subir 5 veces el salario. Esa proporción de cierta manera se ha mantenido, han subido un poco más por las medidas salariales que se han tomado, toda esta flexibilización, y teóricamente el precio iba a subir 1,6 veces. Nada que ver con la realidad. Eso está, los precios se han disparado, ese déficit de oferta produjo un desabastecimiento y entonces ha habido un proceso de especulativo con el tema de los precios, de precios abusivos, una situación que hay que enfrentar. Si nosotros anunciamos hoy un incremento de salario, y hay que hablar así con toda la objetividad, la felicidad no iba a durar en las condiciones que estamos sin hacer más nada. No le iba a durar posiblemente ni al primer mes cuando fuera a cobrar el salario, porque ya los precios se iban a disparar y se iba a comer ese incremento se lo iba al final se iba a volver nulo. Y entonces íbamos a volver otra vez al mismo espiral. Eso no quiere decir que no haya que hacer nada. Bueno, nosotros tenemos que cambiar y no tenemos que seguir con todas las medidas que hemos aprobado en la estrategia económica y social. Tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir haciendo esfuerzos y tenemos que producir. El país tiene económicamente que reproducirse con lo que nosotros somos capaces de hacer. Porque el bloqueo, a la gente no le gusta decir, ya va otra vez con el bloqueo. Bueno, compañeros, pero es que el bloqueo existe, el bloqueo está recrudecido. Hay un grupo de gente que dice, no, eso no existe, eso es un espejismo. Bueno, un espejismo de los revolucionarios, de los cubanos. Y cómo es que anualmente, desde el año 1992, la Asamblea General de la ONU llega a votación una resolución contra el bloqueo, que de manera abrumadora se vota para que se levante ese bloqueo económico. Eso no es un espejismo de Cuba, porque eso se analiza, inclusive en la ONU por la Asamblea General. O sea, el bloqueo sí existe, el bloqueo está recrudecido. Esta situación que tiene el país hoy no es por el bloqueo simplemente, es por el bloqueo recrudecido. Y la otra que yo siempre digo, bueno, si es una justificación que nos hemos inventado para la ineficiencia de gobierno, bueno, ¿y por qué no nos quitan esa justificación? Entonces, realmente, nosotros ya tenemos que vivir con eso, pero tenemos que cambiar. Entonces hay que luchar, en primera hay que producir. Nosotros por lo menos tenemos que alcanzar los niveles que teníamos al cierre del primer semestre del 2019. Y a partir de ahí seguir avanzando más, porque en el primer semestre del 2019, que fue prácticamente hace nada, se puede acordar la población de que no teníamos ninguna de estas situaciones. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera nosotros reaccionamos internamente con todas estas medidas y podemos seguir avanzando. Y lo otro, los gobiernos, que esto no es el Ministerio de Finanzas y Precios, esto es a nivel de gobierno, esto es ahí abajo en la base. Hay que luchar contra los precios especulativos y abusivos y hay que hacer concertación de precios con el sector no estatal, porque simplemente usted compra aquí esta jarra y en el Estado la pone aquí y sin añadirle ningún valor, se le quiere a los privados sacar el 200 y el 300% de utilidad. Pero no puede ser. Y así pasa con el agua, así pasa con los refrescos, así pasa con los jugos, con las confituras, cosas que están listas para la venta, que se compran de un lugar, se trasladan para el otro lugar, no se agrega ningún valor y entonces se quiere eso. Realmente nosotros tenemos que dar la batalla y buscarnos los problemas para poderlos resolver. Es parte de la dinámica que hay que seguir pues haciendo en el ejercicio de gobierno en el país y también pues seguir potenciando experiencias en el ámbito laboral y en el ámbito salarial, como por ejemplo la que nuestros reporteros pudieron ver en la CCS Arides Esteve, que tras el ordenamiento monetario pues ha logrado generar experiencias como esta que vamos a ver. La Cooperativa de Créditos y Servicios Arides Esteves de Playa tiene un objeto social importante: proveer a 135 centros de consumo social del municipio de productos agrícolas a precios inferiores a los del mercado actual. Previa a la llegada de la pandemia de la COVID-19 a nuestro país, tuvieron que solicitar un crédito al banco. Nuestro primer cliente eran los centros de consumo social como educación, salud, los SAF, los policlínicos, los hogares maternos y prácticamente a educación, principalmente tener
no tener el servicio a las escuelas, eso nos dificultó mucho el nivel de ingreso de contratación que teníamos con ellos de 4 millones. La cooperativa en sus ingresos, por supuesto, empezó a disminuir al no poder tener a quién venderle como su principal cliente. Y tuvimos que empezar a optar opciones de contratar a otras instituciones, pero no nos cubría tanto los costos como los ingresos para poder tener una utilidad real y poderle pagar al total de los trabajadores que teníamos vinculados al área colectiva de 82 que éramos en ese momento. ¿Por qué no vender eso mismo que no podía vender la educación? ¿Por qué no venderlo a la población si ya comenzaba la pandemia? Bueno, es que en realidad nosotros somos en el objeto social nuestro venta mayorista, no minorista en ese momento. Después, a partir de la ley de comercialización, fue la que flexibilizó vender las cooperativas, las CSS como la que te encuentras, vender mayorista y minorista. 82 empleados tenía en aquel entonces. La Dirección de Trabajo y Seguridad Social le asistió en una necesaria reducción. Trabajo, a partir de que se unió a nosotros y su equipo, dirigido por su directora, nos ayudaron a buscarle un mejor empleo en el año 2020 a estos trabajadores que ganaban un mayor salario y un mayor beneficio, pero también a su vez, a la vez que nosotros tenemos 104 tenentes de tierra dentro de nuestro municipio, tenían también la opción de esos trabajadores trabajar con nuestros productores y tenían también una mejor pago salarial. Hoy día la cooperativa Arides Esteves cuenta con 42 trabajadores, 28 de ellos mujeres. Hoy en día un salario mínimo de un trabajador mío oscila de los 3.600 pesos a 4.000 pesos. Pero cuando obtienen por resultado trimestralmente por centro de costo, pueden llegar a ganar por mes alrededor de 9.500 pesos. En las 5,42 hectáreas de tierra que posee, la cooperativa produce para los centros de consumo social, sus obreros, y el excedente es lo que comercializa a precios de mercado. Además, hay proyectos como la cría de animales y el abono natural. A fines de este año, es muy probable que comience la elaboración de pienso. Andrés Becerro y Mario Herrera, especial para este espacio. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar y el tiempo se va haciendo corto. Pero hay que mirar, ministra, hacia el tema de la seguridad social. No hay duda de que es una de las garantías del país, pero también uno de los desafíos que tiene la nación. Cómo seguir sosteniendo nuestro esquema de seguridad social, las nuevas garantías que se le están dando a la mujer trabajadora y sobre todo a la mujer embarazada y los retos que tiene este sistema para sostenerse. ¿Cómo usted los definiría? Bueno, en apretada síntesis es muy difícil hablar de la seguridad social, máxime yo que soy totalmente apasionada por el tiempo que estuve en el Instituto Nacional de Seguridad Social. Significar que el presupuesto de la seguridad social es un presupuesto millonario, 37.000 millones de pesos se aprobó la Asamblea Nacional del Poder Popular para el presente año. Ahora, eso es un presupuesto contributivo, pero es deficitario. Actualmente el 69% de los gastos se cubren con las contribuciones que hacen los empleadores y los trabajadores, pero el Estado de su presupuesto central tiene que transferir el 31% para que la diferencia entre ingresos y gastos se pueda solucionar. Hay muchos factores que gravitan sobre ese presupuesto. Por ejemplo, aún cuando se subió la edad de jubilación, en 5 años, todavía las personas después que se jubilan permanecen como promedio disfrutando del sistema 17 años más. Por el nivel de la esperanza de vida que tiene nuestro país. Inclusive cuando usted analiza las mujeres y los hombres, las mujeres duran como promedio del sistema 4 años más que los hombres. Hay una cantidad grande de pensionados, tenemos casi 1,7, 1.600.000 pensionados. Y todos estos propios beneficios desde el punto de vista que impactan en los ingresos de los trabajadores también van gravitando sobre ese presupuesto de la seguridad social. Por tanto, para nosotros la dinámica, sostenibilidad del sistema es muy
es muy importante. Yo no quiero atiborrar de números ni nada, pero fíjense lo que significan los números en la seguridad social. Si uno incrementara solamente en un peso, a cada pensionado la seguridad social para un año, se necesitan 19.000 millones de pesos. Así de golpe. Y estamos hablando de 17 años más. Por tanto, cualquier movimiento que se vaya a hacer en los ingresos son cientos de miles de millones de pesos. Es realmente bien grande. Y nosotros tenemos un perfeccionamiento de la cobertura, porque antes, si usted trabajaba en el sector estatal, tenía beneficios mayores que los que tenía en el sector no estatal. Y nosotros no podemos ser incongruentes con lo que estamos haciendo. Y por tanto, todos esos beneficios se correlacionaron. Como tú explicabas, no me detengo, hubo una mesa redonda en que estuvo la directora jurídica y de Relaciones Internacionales de nuestro organismo y la directora general del INAH, donde se explicaron todos los beneficios, que además de los que había, se ampliaron todos estos beneficios en favor de la trabajadora y de las familias con la responsabilidad familiar que tiene. Y ha habido también un perfeccionamiento de los medios de pago. Ya nosotros hace ya un tiempo eliminamos totalmente la chequera como medio de pago, dejamos medios de pago electrónicos. Actualmente tenemos el 57% de los pensionados que cobran por tarjeta magnética y el resto cobra por nómina electrónica. El objetivo de nosotros, y así lo tenemos colegiado con el banco, es que todos los pensionados vayan a tarjeta magnética. ¿Por qué? Porque se puede hacer comercio electrónico con la tarjeta magnética y con la nómina electrónica no. Y nosotros sabemos que no hay cajero suficiente, pero nosotros no estamos hablando de la forma en que va a cobrar la pensión, sino el medio que va a tener ese pensionado para ir o al cajero o al ventanillo del banco o al correo o pagar a través de todos los sistemas que hay en zona, de transfer móvil, poder hacer ese comercio electrónico. El propio envejecimiento que tiene nuestro país hace que ya el efecto del baby boom de todos los que nacimos en la década del 60 ya vayan alcanzando la edad de jubilación. Ya el 25% de la fuerza de trabajo calificada alcanzó la edad de jubilación. Unos accedieron al derecho, otros no han accedido. Lo cierto es que al cierre de julio se habían tramitado el 115% de las pensiones que se habían concedido durante todo el año 2021. O sea, ha sido un esfuerzo extraordinario que han tenido que hacer los trabajadores del INAH para poder tramitar en el tiempo mayor posible, con los términos que establece la ley, estas pensiones. Y todo eso, además, en un momento en el que también el tema de la asistencia social, la prevención social, tiene una importancia capital para la revolución y para el país. ¿Cómo están enfocando el trabajo de prevención social? ¿Cuáles son los principales retos que hoy tiene? ¿Cómo seguir potenciando a nuestro movimiento de trabajadores sociales en el país? Bueno, nosotros estamos, el año pasado hubo un perfeccionamiento de todo el sistema de prevención social. Se emitieron 3 acuerdos del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Uno está dedicado a todo lo que tiene que ver con el perfeccionamiento de la labor del trabajador social. Se crearon grupos de prevención hasta a nivel de comunidad, se ajustaron las funciones de los trabajadores sociales. Hay un acuerdo que está dirigido a todo el proceso de perfeccionamiento de los servicios y la atención a las vulnerabilidades, y hay otro acuerdo que está dirigido a todo el perfeccionamiento de la entrega de recursos a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Yo creo que nosotros lo más importante desde el punto de vista de retos que tenemos en el trabajo social es comprender que el trabajo social es una ciencia social y hay que abandonar el empirismo en el trabajo social, porque entonces usted cuando no sabe, cuando no conoce, busca soluciones que no son las adecuadas. El alcance de la transformación, fíjense, no es intervención, hay que transformar desde la lógica de la pregunta y no de la respuesta. Eso me enseñó una trabajadora social de profesión que proviene del programa y que actualmente es nuestra subdirectora, porque el trabajo social no tiene respuesta a todo. Entonces, usted no tiene empleo, bueno, ¿y usted qué conoce? ¿Y usted qué sabe hacer? ¿Qué actitudes tiene? ¿Dónde le gustaría trabajar? ¿Cómo usted considera que puede resolver el problema? Y no darle a la persona una prestación monetaria. Porque realmente, si usted coge un alcohólico y le da una prestación monetaria y no hace ninguna otra acción, ¿qué va a hacer ese alcohólico? Bueno, va a coger dinero y va a comprar una botella de ron. ¿Qué necesita un joven? Un joven necesita reincorporarse al estudio o incorporarse al empleo.
Y así sucesivamente hay que ver esa capacidad de resiliencia que tienen las personas, porque nadie es vulnerable per se. Nadie es vulnerable por ser un adulto mayor. Nadie es vulnerable porque tiene 3 o más hijos. Y aquí aprovecho para hablar del tema de las madres de 3 o más hijos, que ha habido una interpretación y una total de desvío de la política de lo que se aprobó. Usted llega a las comunidades y le salen las madres y le dice, yo me mudé para aquí, para La Habana, y no me han dado la casa. Bueno, pero ¿y usted quién le dijo que le iban a dar una casa? No, eso no funciona exactamente así. ¿Y dónde usted trabaja? No, yo no trabajo porque yo soy vulnerable. ¿Y usted por qué es vulnerable? Porque tengo 3 o más hijos. No. Tener 3 o más hijos no es una enfermedad, no es una situación de discapacidad. Si usted tiene 3 o más hijos, lo primero que usted tiene que ver es que los padres de sus hijos los atiendan. Y antes de exigirle al Estado, que el Estado generalmente da, el Estado protege, al Estado no hay que exigirle, porque el Estado es muy bondadoso, usted tiene que ver y exigirle a los padres de esos hijos que usted tuvo. Entonces, esos niños tienen que ir para el semi-internado, esos niños tienen que ir para el círculo, esa mujer tiene que trabajar. Y si usted tiene una situación social crítica en su vivienda, entonces el Estado le protege, que no es comprándote una casa, a lo mejor lo que es repararte la casa, es repararte el techo, ampliar la vivienda. No es ya, yo soy una madre con 3 o más hijos, yo estoy en mi casa sentada, generalmente todas tienen celular, una persona en situación de vulnerabilidad con unos buenos celulares, bien, pero te digo, no estás tan vulnerable. Entonces, unas personas que tienen están muy arregladas con sus uñas puestas, entonces es una vulnerabilidad relativa. Y entonces la transformación no puede ser darle una prestación. Y nosotros por eso estamos haciendo un proceso amplio de preparación con los trabajadores. De todas formas, si hubo recursos importantes que se entregaron el año pasado a familias, en estos últimos meses que se han seguido entregando. 6.000 millones de pesos que los pone totalmente el Estado para la entrega de recursos. Recursos imprescindibles, necesarios, que vamos a seguir otorgando, pero lo fundamental es transformar. Lo fundamental es que esa familia vaya evolucionando en el tiempo y vaya saliendo de esa condición que tiene la vulnerabilidad. Es lo que en súper apretada síntesis pudiera decir de los temas de la asistencia social. Bueno, ministra, muchísimas gracias. Se nos quedan temas por hablar. Eso es bueno porque será otra oportunidad para seguir hablando sobre estos asuntos que conciernen a toda la sociedad cubana. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Me despido muy rápido con las imágenes del día. Las dedicamos a Camilo Guevara, quien falleció, el hijo del Che, y a quien también nos unen entrañables lazos, y desde la mesa redonda a su familia, a su madre, a sus hermanos, nuestro pésame y nuestro salud. Buenas noches.